O envía por correo. Ahora sí. No, Maurício. Sí, fuera yo estava fazendo um teste, né? Mas tá funcionando o compartilhamento, é só apresentar pantalla, a tela inteira, se põe em la pantalla e compartilhar, que por mim dá... Funcionou, né? Sí, de mi parte sí, no sé por qué mi ordenador sale y de los profesores no. Puede salir una vez más. Sí, Mariano. Ahí está compartiendo Mariano. Mauricio. Mauricio. Para la presentación. Bueno. No. Ahora sí. Claro. Ahora va. Sigue el mensaje, continúa el mensaje que no se puede compartir. Carlos, envia por correo. Bueno. Para esse e-mail que está no chat ali da Andrea. Esa es la presentación. Un segundo, Gustavo. ¿Te la mandé? Espera, sí. Gustavo. Ajá. Gustavo. Sí. Te la pasé a tu WhatsApp. Ainda não chegou. ¿No llegó? No. No me da permiso. André, eu vou encaminhar no teu correio, então. ¿Lo paso al correo? Pode abrir, Gustavo. Fica à vontade. Imagina, pode abrir. Vai dar mais trabalho. Pode abrir. Sigue empezando. Varón que chulo. Tá aparecendo já. Tá aparecendo. A ver. Sí.
Sí, listo. Deixa eu só sair do... ¿Necesito el clic? ¿Sí? Ajá. No, sí, sí. ¿No aparece? No. Yo lo voy a mandar, se lo voy a mandar por correo a Gustavo. Listo? ¿Sí? Perfeito. ¿Se ve? A ver, pon pantalla ahí. Perfeito. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve muy bien. Retrospectiva y desafíos actuales en el sistema de extensión rural del INTA. A ver, Muy pon bien. una pantalla. Ahí está. Bueno. Ah, Gustavo está Bueno. presentando. Un momento porque todavía nosotros no lo tenemos en pantalla. Ay. Eles estão colocando na tela deles. Ah, Ok. Bueno, muchas gracias por la asistencia técnica. Vamos a comenzar. La idea de esta presentación es hacer un análisis del pasado, la situación actual y algunas ideas para el futuro. La próxima, por favor. Gustavo. Gracias, Gustavo. La próxima. Retrospectiva. Este es el esquema. Y primeramente me gustaría hacer un contexto de cómo surgió el INTA, en qué contexto global y en qué circunstancias históricas se generó nuestra institución. En principio, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, con todas las lecciones que surgieron a partir de ahí, el contexto de una guerra fría entre dos bloques dominantes, y también con el reconocimiento que lo de Malthus no era un error, sino apareció el neo-malthusianismo, donde realmente la población y la geopolítica ocuparon una parte central en las políticas de los estados. Y a su vez, en toda esta etapa, lo que yo le llamo trade-off, o sea, los costos de la modernidad en ese periodo histórico. La próxima, por favor. Bueno, el INTA se crea en el año 56, 1956, para los que somos del siglo XX. Tenía un componente de extensión e investigación, y eso está distribuido en todo el país, con aproximadamente 50 estaciones experimentales y 400 agencias de extensión, oficinas de extensión rural. El enfoque inicialmente, desde investigación a extensión, se fue complementando con vinculaciones tecnológicas, relaciones interinstitucionales y un componente nuevo que surge en los años 2000, que es el componente de comunicación. El INTA fue pionero en generar planes estratégicos. Como vemos, ya en el 2005 iniciamos el primer plan estratégico como institución. La próxima, Gustavo. Bueno, un poco para comentar lo que es nuestra provincia, comparable con un estado de ustedes. Entre Ríos es una provincia que tiene 7 millones de hectáreas, sobre un total de Argentina de 280 millones de hectáreas aproximadamente. Es una partecita pequeña y compartimos algunas ventajas de nuestros sistemas productivos más conocidos, que es el sistema pampeano. La próxima.
Bueno, a principios de siglo, el Ministerio de Agricultura tenía escuelas agrícolas diseminadas por todo el país, un poco para aumentar la producción, pero fue en el año 52 donde se institucionaliza un sistema de extensión, y ese sistema estaba enfocado en la familia rural. En el 56, cuando se crea el INTA, se crea con los 3 componentes: investigación, experimentación y extensión. La próxima, por favor. El servicio de extensión era fundamentalmente un instrumento de educación agraria. Tenía en cuenta las economías regionales. Ustedes saben que Argentina es un país muy diverso en cuanto a economías regionales, tal cual como Brasil, y estaba basado en las escuelas del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y muy influenciado también por el sistema de extensión del USA de los Estados Unidos. Estos 2 componentes marcaron en cierta medida esos 2 ejes que tenía la extensión, focalizado en la familia rural y en lo tecnológico. Fíjense lo que comento en los puntos como actuar con el productor, o sea, el productor, y esto venía desde el IICA, el productor era un componente central, y los saberes del productor eran un componente central en esa estrategia de extensión. La próxima, por favor. Este es el decreto que genera el INTA, que genera el instituto. No voy a leer todo, pero quiero rescatar los 2 componentes. Un componente tecnológico, que está escrito en letras verdes, donde se ve claramente la importancia de los procesos históricos, como fueron la Revolución Verde y todo el proceso de mecanización que se dio en la década del 50. A su vez, hay un componente humano importante que está asociado al progreso individual de las personas y al progreso colectivo, y el componente de la igualdad, ¿no?, en cuanto a equilibrar la vida rural con la vida urbana en esa época. La próxima, Gustavo. Y esto también para rescatar algunas palabras que se han ido erosionando con el pasar de los años. Nosotros estamos recorriendo una historia de 70 años de institución, y algunas palabras como solidaridad, cooperación, organizaciones agrarias, vida familiar, hogares, servicios sanitarios, educación, población rural, beneficios de la naturaleza y desarrollos de talentos, eran componentes centrales de ese sistema de extensión original en la institución. Adelante, la próxima. En este esquema vemos el foco que tuvo la institución desde su creación a mediados de los años 50 hasta el tiempo actual. El foco inicial estuvo basado en la familia rural, después, en plena Revolución Verde, en el producto, el rendimiento por hectárea, después también en el concepto de empresa, esto asociado a todo lo que es el manejo empresarial, y posteriormente en las audiencias. En todo este proceso, hasta el mediado de los años 2000 o inicio del presente siglo, hubo una erosión de la importancia de los saberes en el componente de extensión. O sea, los saberes por parte del productor fueron perdiendo importancia o predominio en la estrategia de extensión. A mediados de la primera década del siglo XXI, se retoma el tema de enfoque territorial, y ahí también empiezan los saberes, o la historia del productor, o lo cultural, empieza a resurgir como un aspecto importante en el sistema de extensión. Adelante. Entonces, en esa etapa el extensionista estaba centrado en la familia rural. Primero, como célula social agraria, había un respeto por los saberes de ese sujeto agrario que era el objeto de estudio, y había un esfuerzo muy grande, y esto venía de la mano de la historia del USDA, acerca de difundir los resultados de la investigación y la experimentación centrados fundamentalmente en la productividad.
La próxima. La vida en una agencia de extensión rural, que son las unidades o las oficinas donde los técnicos de INTA llevaban su tarea o llevan su tarea, estaban caracterizadas por equipos multidisciplinarios, con una programación técnica y económica participativa en cuanto al productor, una asistencia cultural y social de la mujer era un aspecto central en la estrategia de extensión, los jóvenes también, y bueno, había visitas periódicas y reuniones demostrativas que están asociadas más a la parte técnica, además de la estrategia de la época en cuanto a radio, difusión por radio, volantes y boletines, ¿no? Estamos antes de la era digital. Adelante. Bueno, un ejemplo son los clubes de hogar rural. Esto voy muy rápido, pero el hogar, a diferencia como institución, como parte fundamental de la familia rural, era sostenido por un trabajo con las mujeres, ¿no? Donde había un trabajo fuerte sobre cada una de las mujeres y en esos aspectos, contribuir a la economía, a la sanidad, o sea, había un trabajo sobre el hogar rural. La próxima, por favor. Similarmente, con los jóvenes, y estas son estrategias conocidas, estaba el club agrícola de las 4A, ¿no? Acerca de acción, adiestramiento, amistad, ayuda, y es un trabajo que se hacía con los jóvenes. Hoy en día, muchos de esos jóvenes son adultos, y quienes fueron formados con esa tecnología, hoy son parte de algunas entidades y son dirigentes de algunas entidades. O sea que había un componente social importante y cultural también, donde la cooperación tenía un rol central. Adelante. Bueno, ¿qué pasó? Simultáneamente, algunos hechos importantes en el siglo XX tuvieron consecuencias productivas y también en el sistema de extensión. Acá rescato el método de Haber-Bosch acerca de la producción sintética de fertilizantes y la revolución verde a partir de la mejora en los trigos mexicanos. Adelante. Una tercera innovación fueron los OGMs, los organismos genéticamente modificados, y ahí se ve en la línea celeste o azul cómo se incrementó la adopción de esa tecnología en nuestros productores en la Argentina. Esos tres elementos fueron claves en el desarrollo de un sujeto agrario que le llamamos el productor agropecuario centrado o basado en el agronegocio. Adelante. Ese sistema extremadamente simplificado pone al productor entre dos puntos de concentración. Por un lado, una dependencia grande en la producción de insumos, en los proveedores de insumos, y otro cuello de concentración está relacionado con el proceso de acopio o almacenamiento, industria y exportación. En ese sistema simplifica los productores. Adelante. Adelante. Este sistema tiene 4 patas. Una tecnológica, donde veíamos acerca de los paquetes tecnológicos y el conocimiento experto. Uno financiero, donde empiezan a aparecer fondos de inversión, compras de tierras y mercados futuros, o sea, aparecen los derivados financieros como elemento importante, y organizacional, donde la agricultura se basa en contratos de alquiler, gestión de activos y de terceros, o sea, hay un gran componente de productores, una gran cantidad de productores que prácticamente dejan de producir para brindar servicios, y hay un sistema de transsectorialidad, o sea que no solamente aparecen
los productores, sino aparecen otros actores en el negocio agrícola. Y hay un aspecto importante que es simbólico, ideológico, donde se crea una nueva identidad del productor, donde se lo asocia a un empresario innovador. Y yo le agregaría exitoso. Hay un discurso más allá de lo sectorial. En este sentido, se avanza sobre otros actores de la sociedad. Se empieza a ver una modalidad de participación política activa en los márgenes de la democracia, y hay una institucionalidad con el acento en lo técnico y en lo profesional. Técnico-profesional fueron partes claves de este proceso. Esas 4 patas definieron, a continuación, la próxima, un esquema de productores o de actores en el medio productivo o en la ruralidad, que está dado fundamentalmente por la disponibilidad de recursos y el nivel de ingresos, ¿no? En este esquema se ven las distintas asociaciones, obviamente el recurso tierra es uno de los principales, y muestra claramente los diferentes actores que tenemos en nuestra ruralidad, ¿no? Algunos muy institucionalizados, como los que están en la parte superior, y otros menos institucionalizados, con dificultades para la subsistencia, el autoconsumo y todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Esos 2 esquemas conviven, todos estos actores conviven en el territorio agrícola, y a veces es un desafío enorme para los extensionistas o la tarea de extensión. La próxima, por favor. Sí. Entonces, si uno analiza toda la historia de estos 70 años, tenemos 2 grandes drivers que definieron un poco el paisaje rural en nuestra zona. Por un lado, la escala como ordenador, y fundamentalmente la falta de capital, de políticas públicas que ayuden a los pequeños productores. Y por otro lado, el mercado, que simplifica en forma brutal las alternativas productivas. La próxima. Específicamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tenemos que la producción agrícola o la producción agrícola ganadera ocupa el 70% de la superficie. Tenemos básicamente una agricultura y una ganadería con componentes pampeanos muy tradicionales en términos de producción y de simplicidad. Hay una intensificación agrícola basada en los insumos. El mercado de tierras no se ha movido, ha habido una concentración de las tierras, y el 70% de la agricultura se hace sobre campos alquilados. Pero por otro lado tenemos una historia que está relacionada con la colonización, los primeros procesos de colonizadores, y un fuerte componente del cooperativismo que aún subsiste, con algunas modificaciones y algunas adaptaciones al mercado y a la escala, pero subsiste, y hay una cultura cooperativista importante en nuestra zona. Y bueno, y como les decía, que ese presente actual, donde el mercado y la escala han sido los verdaderos ordenadores del territorio, han determinado que en los últimos 20 años, 40 años, nosotros hemos perdido 440 EAPs o productores o empresas agropecuarias por año. Esa es la tasa de pérdida, y que forma parte de la migración rural urbana y de la concentración de tierras en nuestra zona. La próxima, Gustavo. Entonces, simplificando, vemos que en los 50 el énfasis estaba en lo tecnológico, pero con un componente humano muy fuerte, que era mejorar la vida del sector de la familia rural. Los saberes, si bien se respetaban, eran el piso del conocimiento donde el extensionista empezaba a construir la relación con el productor, y durante todo este tiempo hubo un ocultamiento del problema central de la tenencia de la tierra.
y la existencia de una masa enorme de pequeños productores y trabajadores sin recursos. Eso ocurrió durante 70 años. Hoy en día tenemos realmente una falta, y son desafíos que representan, que son desafíos que están relacionados con la actividad diaria del extensionista, son desafíos que el extensionista tiene, es la falta de un debate sobre el modelo agrario que nosotros queremos para nuestra zona. Hay un sistema también de una estrategia de ambientalización como estrategia de ocultamiento, o sea, a través del problema ambiental se ocultan muchos problemas que son socioeconómicos. Y también, por un sector predominante de la producción agrícola y ganadera, hay un proceso de arrogación de la sapiencia, ¿no? A ver si puedo explicarme. Es como que un sector se arroga la sapiencia de la producción agrícola y muchas veces se impide el debate en cuanto al modelo agrario que uno desea. ¿La próxima? Bueno, eso era un poco la idea que yo quería comentarles acerca de una historia, un presente y las posibilidades futuras. Creo que a continuación Carlos va a profundizar algo más sobre el tema de extensión. Muchas gracias. Bien, entonces, para continuar con la presentación, vamos a ahora focalizar algunos aspectos que tienen que ver con la trayectoria de las prácticas profesionales, las prácticas pensadas desde el punto de vista de la intervención del extensionista, miradas desde lo cotidiano, ¿no? Y reconociendo como esto que decía Oscar, que mencionaba Oscar, que existen modos hegemónicos, digamos, donde la relación entre el Estado y la sociedad recibe un fuerte componente de un marco institucional que fija y que determina una orientación, que dirige, que establece una orientación. Acá, Gustavo, está, si querés, podemos ir pasando para hacerlo. Pasamos ahí. Entonces, en esos modos, en esos arreglos, como las instituciones definen esa orientación, hay un aspecto que resulta interesante de analizar, que tiene que ver fundamentalmente con los procesos de autonomía que tiene el profesional en la extensión. Como en todas las instituciones públicas, gubernamentales, instituciones de ciencia y técnica con un fuerte componente de participación profesional, hay un aspecto, digamos, que resulta muy interesante de analizar, que es este grado de autonomía que corresponde al margen de maniobra que maneja un profesional. En ese sentido, digamos, esta autonomía es necesaria como un espacio de construcción, digamos, permanente, como un espacio necesario que el profesional administra, pero que además fija muchas veces cuestiones que tienen que ver con el debate epistemológico, el debate político, institucional, personal, ¿no? Es ese margen que el profesional define como un espacio de creación y de construcción propio, pero también en relación directa con la institución. Seguimos, Gustavo. En ese sentido, digamos, uno puede pensar esta autonomía cruzada o vinculada o relacionada al objetivo que tiene la institución, ¿no? Al objetivo de cambio, de transformación. En la práctica de extensión todos intentamos intervenir ante un problema y utilizar nuestros márgenes de maniobra para resolver esa situación. Entonces, las prácticas de extensión, decimos, están relacionadas con
por un lado, los mandatos institucionales, que son esos entornos de alfabetización, esas culturas institucionales que son, se traducen no solamente en normas, sino también en programas, en proyectos, en propuestas, documentos, digamos, que aparecen, y también esas prácticas están atravesadas o constituidas desde los saberes y los sujetos que en cada instancia, digamos, participan de esas intervenciones, de esas acciones, ¿no? Seguimos. Cuando hablamos entonces de cruzar estos ejes de la transformación y de la autonomía profesional, como decía Oscar, a lo largo del desarrollo de la institución y fundamentalmente del ámbito de la extensión de INTA, reconocemos que hay una serie de componentes y de lógicas que han sido muy determinantes a la hora de definir un problema y un proceso de intervención, o un proceso de cambio y de transformación. En este sentido, digamos, podemos identificar como 4 lógicas convivientes hoy dentro del campo de la extensión. Una lógica que viene desde el lugar de lo técnico productivo, ¿no? Con toda una serie de elementos que define cuál es el rumbo que debe llevar la práctica de la extensión, un componente que tiene que ver también con los procesos y las discusiones alrededor del enfoque de desarrollo, es decir, hacia dónde debería provocarse esta transformación, con qué sentido debería provocarse esta transformación. También hay un componente humanitario, donde encontramos una serie de discusiones alrededor de aspectos de orden valorativo, ético, profesional, humanitario, ¿no? En el sentido amplio, educativo también. Y hay un componente o un aspecto, digamos, donde las lógicas se instalan más desde el lugar del debate, de la complejidad, de la incertidumbre, de la necesidad de reflexionar sobre las prácticas, de tomar una actitud crítica respecto de cómo es esta práctica profesional y por qué se hace esta práctica profesional. Entonces, cuando uno mira estos distintos horizontes, podríamos hablar, encontramos que hay un horizonte que está más ligado, que está menos, digamos, comprometido con el cambio y la autonomía, que es aquel horizonte que trae el mandato más productivista, más tecnológico, y donde, digamos, la práctica de extensión se mueve en un terreno de reproducción, de mantenimiento del statu quo, de la continuidad y de la inercia, digamos, de los procesos más, diríamos, hegemónicos, sí. No lo quería mencionar de esa forma, pero es así. Hay otro horizonte que es el horizonte donde busca la transformación, pero que recorta la autonomía y el margen de maniobra del profesional, que está dado por los programas y que muchas veces, en ese sentido, los proyectos definen cuáles son los problemas y son financiados también muchas veces estos proyectos por agentes externos, ¿no? O coordinados por una definición político-institucional. Y en la práctica, el extensionista se encuentra, por ejemplo, donde formulando proyectos para situaciones de ámbito familiar donde quizás las necesidades no son o no están cubiertas por esos proyectos o por esos objetivos. Entonces, busca la transformación, pero no tiene el margen de adecuación y de flexibilidad a los problemas locales.
En el otro eje, el horizonte B, que está denominado ahí, es un eje donde busca, digamos, mayor autonomía, donde el profesional tiene mayor capacidad de autonomía, tiene mayor margen de maniobra, pero muchas veces se ha quedado, digamos, en un espacio de, nosotros decimos como una especie de folclore, como una especie de ilustración y del deber ser sin lograr grandes transformaciones, ¿no? Sin lograr modificar las condiciones, simplemente haciendo uso de un mensaje de carácter quizás humanitario, sí, pero en el sentido de sin modificar las reglas de juego y las condiciones reales y concretas de la familia. En otro horizonte, en el horizonte D, donde existe mayor autonomía y donde existe mayor transformación, es el horizonte, digamos, más incómodo desde el punto de vista institucional, en el sentido de que muchas veces ahí encontramos al profesional más crítico, de mayor debate, de mayor, digamos, crispación en el sentido de poner en crisis desde el mandato institucional hasta las mismas prácticas y de querer pensar y repensar lo que se está haciendo. En realidad, todo esto, digamos, aparece hoy como cruzado y como en un mismo, digamos, en una misma construcción, porque el lenguaje y el discurso dentro de las prácticas de extensión están atravesados por estas tensiones, por estas contradicciones, y suele ocurrir, digamos, que solamente en el espacio de la reflexión nosotros podríamos pensar estas lógicas y cómo se instalan estas lógicas. De hecho, nos encontramos cotidianamente, digamos, tensionados y hasta en un espacio de fuerte crisis respecto de cómo encaminar los procesos con los distintos sectores, con las comunidades, con las familias. Seguimos, Gustavo. En este sentido, hay como estas cuestiones que volver a discutir hoy. El concepto de extensión, la tarea de la extensión, el posicionamiento del profesional, los cambios que se producen en el trabajo, quiénes son los actores, las relaciones entre los profesionales, la vinculación entre la extensión y la investigación, también los síntomas de malestar, porque aparece, digamos, hoy un campo donde la salud misma del extensionista aparece muchas veces hackeada por tensiones permanentes, ya sea por situaciones de crisis como por espacios, digamos, de competencia profesional también. Seguimos. Entonces nos planteamos cómo pensar la extensión hoy como proceso de animación, como proceso de cambio, ¿no? Como agentes de cambio. Y la pensamos desde el lugar de la generación de saberes sinérgicos, de procesos, de entender los contextos, de activar los procesos, de compartir lo cotidiano y la autonomía. Es decir, lo estamos pensando como un lugar donde la construcción no está resuelta por alguna de estas lógicas, sino que permanentemente, digamos, aparecen fuertes contradicciones con las que tenemos que discutir y tenemos que abrir, digamos, de manera importante el espacio del trabajo, de la práctica de la extensión, del conocimiento de la extensión. Seguimos. Entonces, reflexionamos desde acá sobre algunas dimensiones, ¿no? Sobre el tema de la comunicación como un trabajo compartido, pensar la comunicación como un espacio donde se comparten y se interactúa, digamos, permanentemente con otros y cómo uno se afecta a partir del otro, digamos, cómo afecta mi vida
como extensionista y cómo llego, digamos, a trabajar con este productor o con esta familia en un contexto y en una situación determinada. Seguimos. La comunicación, decíamos, también pensada como un espacio de sociabilidad, de localización de información, de resolución de problemas, de cooperación, de pertinencia, todos elementos que tienen que ver, digamos, con ciertas condiciones que se deben dar a la hora de construir ese proceso, ese camino de cambio y de autonomía. Seguimos. La otra gran dimensión es la participación, como, digamos, pensando en un actuar conjunto, en un actuar y en una transformación que va de la mano, digamos, del proceso de participación social y que supone fundamentalmente, decimos, un ejercicio permanente de derecho y de responsabilidades, cómo instalamos fuertemente la cuestión, digamos, de la tarea del extensionista pensada desde un espacio de construcción de derechos, ¿no? Y de responsabilidades, por supuesto. Seguimos. Y acá en ese espacio, digamos, vemos la necesidad de reflexionar sobre la calidad de las relaciones, la responsabilidad individual y colectiva, cuánto conocemos de los objetivos que nos planteamos, cuánto conocemos del origen de las normas y cómo transformar las normas existentes dentro de los espacios, digamos, de construcción colectiva, sobre todo pensando en lo grupal, sí, y en lo comunitario. Entonces, vemos que la intervención como otra dimensión debe tener legitimidad, debe tener validez, organización y también un plan, digamos, de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, la legitimidad está dada por la regulación y por el proceso de control que nosotros ejercemos sobre la palabra, sobre el proyecto, sobre las propuestas, sobre la oportunidad, digamos, la validez tiene que ver con la oportunidad y la pertenencia de las respuestas, la organización con la administración de los recursos, y el plan, este plan pensando, digamos, en cuáles son los escenarios que tenemos por delante y de qué manera estos escenarios nos direccionan nuestra toma de decisión permanente, ¿no? Seguimos. Volviendo entonces a pensar en esta extensión y pensando en la sinergia de saberes, es importante hoy, digamos, analizar que las condiciones actuales se han modificado sustantivamente, digamos. Estamos pensando en una extensión donde quizás hace 6 o 7 u 8 meses atrás no la habíamos pensado. Estamos hoy pensando en un trabajo donde hay una potencia de los medios de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación, donde el conjunto de los actores han estado, digamos, presentes a través de la utilización y la alfabetización y los nuevos aprendizajes respecto del uso de esta tecnología. Pero indudablemente hay un desafío muy grande por delante para pensar la extensión y el trabajo que se hace desde las instituciones en un contexto marcadamente, digamos, difícil, complejo y con un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Pensando en escenarios donde seguramente va a haber un uso distinto de la tecnología, va a haber un nivel, digamos, de creatividad y de puesta en escena de elementos que hoy por hoy ni siquiera lo podemos imaginar, pero seguramente aparecerán a lo largo de todo este efecto que tiene esta gran transformación que ha sufrido la humanidad. Y me parece que el trabajo y las referencias relacionadas con la extensión van a provocar la generación de formas totalmente distintas de intervención, con otros tiempos, con otras herramientas,
con otros procesos, que seguramente, digamos, estarán determinando también la posibilidad de inserción de las comunidades. Hoy tenemos una gran situación en toda la región de poblaciones que están, digamos, siendo situadas en una condición de mucha marginalidad y de mucha carencia, ¿no? Creo que es un debate muy fuerte de donde las sociedades tendrán que renegociar una nueva relación, y por qué no pensar también que desde la extensión tendremos que hacer un nuevo pacto social con los actores, con todos los actores, pensando, digamos, en una sociedad diferente, con otro tipo de problemáticas, con otro tipo de formas de integración, y que nos van a requerir, digamos, de grandes esfuerzos de parte del conjunto, digamos, de toda la sociedad, en todo sentido, digamos, ¿no? Esfuerzos educativos, esfuerzos de salud, esfuerzos económicos, productivos, pensando, digamos, en resolver cuestiones que hoy nos han generado una situación ciertamente conflictiva en términos de integración y en términos de equilibrio, digamos, del conjunto de la sociedad. Bien, estamos como hasta ahí pensando, digamos, en este debate y en esta construcción de conocimiento, de sentido conjunto con ustedes, y dejamos un poco ahora abierto la posibilidad de la interacción o de las preguntas o de las reflexiones que podamos hacer. Lo que sí ¿Estamos sin cámara? Sí. Déjate a ver si puedo volver a conectar. ¿Listo? Estamos a disposición, Gustavo. Estamos escuchando, no tenemos cámara. Sí, está bien. Estamos escuchando. Bueno, abrimos então para questões, podem ser via chat ou microfone. Encorajamos então os nossos alunos a participarem. Professora Vivian, bem-vinda. Está aqui conosco, né? Antes eu mencionei só os professores de forma geral, um prazer. Andréa, Janaína, desculpe, poderia começar. Nosotros sabemos que Argentina tiene una experiencia muy rica en la territorialización de la investigación y la extensión. Es la experiencia reciente de Argentina. Y me parece que está muy en sintonía con la propuesta que ha hecho el expositor. Así que me gustaría que hablara si había que la experiencia esta de territorialización, que es la más reciente de la política argentina, está de acuerdo con la línea esta y cuáles son las potencialidades y límites de esta experiencia argentina en este sentido. Bueno, creo que entendí la pregunta. La idea de trabajar sobre los territorios surgió a partir de la década del 2000 y un fue una respuesta al retraso una respuesta a todo el proceso anterior que se había dado, en donde yo planteábamos junto con Carlos que hubo una erosión o una pérdida de importancia del productor o del sujeto rural, sujeto agrario, en todo ese tiempo. Entonces, a partir del mediado del 2000, el INTA, que tiene una ventaja importante, que es sostener la investigación junto con la extensión en una misma institución, o sea, la extensión no está regionalizada ni en las provincias ni en los estados, sino que es un organismo federal, el INTA, y la extensión también, y eso permitió no revertir la situación,
pero por lo menos empezar a instalar el debate del territorio como un ámbito de cultura, de sociedad, de economía, y no solamente como proveedor de alimentos o proveedor de dólares. A veces, si uno piensa en la agricultura pampeana, se concibe muchas veces la agricultura argentina como un proveedor de dólares. Y nosotros creemos que es un ambiente y la ruralidad, sin caer en la nostalgia, ¿no? Porque muchas veces lo que planteaba Carlos, algunos sectores quedan atrapados en esa visión romántica de la extensión a principios de los 50 o los 60. Entonces, creemos que estamos en un proceso, pero ese proceso está sujeto a cambios políticos y a cambios de política institucional. Entonces, la idea es que podamos avanzar en el territorio a pesar de retrocesos esporádicos que podríamos tener por alguna situación puntual de cambios en la política agraria. Nós estamos vendo a tela, Carlos. Não sei se está algum problema com a câmera. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, pero la tela, no sé. La imagen está en la cámara, A ver. É, la câmera. Sí, la La cámara. cámara. Sí, sí. Sí, tenemos ahí un... Bueno, temos 2 inscritos por enquanto, Rodrigo e o Lucas. Acho que os 2 poderiam fazer as perguntas na sequência, e um do outro, e aí depois a gente tem a resposta dos nossos convidados. Olá, tudo bem? Me ouvem bem? Ahí está Rodrigo. Pegando essa fala final aí novo pacto social e novas formas de intervenção, né? E pensando também na história da extensão, né? Onde o extensionista, no ambiente de trabalho, ele é uma espécie de animador, vamos dizer assim, de construção de conhecimento, trazendo, né, experiências de outros locais, né? Agora, nessa última fala, me remete hoje, principalmente, talvez por causa do processo da pandemia que a gente está vivendo e as ferramentas tecnológicas das quais nós estamos usando aqui, no caso, que nem agora estamos fazendo uma videoconferência, e hoje nos espaços rurais também a internet já chegou, o pessoal, vamos dizer assim, tem acesso ao conhecimento na palma da mão, né? Então, nesse sentido, assim, dessa construção do conhecimento, o papel do extensionista nessa nova dinâmica, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabendo que essas ferramentas tecnológicas, que nem o WhatsApp, o próprio Facebook, né? Se a gente for pegar as eleições presidenciais, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, elas propagam que são ferramentas autônomas, mas a gente sabe que existem robôs, existem uma série de formas de se propagar esse conhecimento que nem sempre ele é feito de forma assim, orgânica ou mesmo endógena. E aí, nesse sentido, nós, enquanto extensionistas, nessa nossa intervenção, vamos dizer assim, da construção do conhecimento, como é que nós vamos agir com isso, tendo em vista que o agricultor ele não fica esperando a gente ir lá, ele muitas vezes ele já vai buscar aquilo que lhe interessa, né?
Quando a gente está falando lá de milho orgânico, ele já conseguiu, talvez, arrumar um milho transgênico de um vizinho, do amigo, de um colega, e já está lá na frente dizendo que aquilo é melhor e que aquilo funciona mais, que aquela tecnologia é mais adequada para ele, e nós caminhando no sentido dessa sustentabilidade, enxergando um problema mais ampliado, e às vezes o produtor está pensando simplesmente ali resolver o problema dele naquele momento. Então, pensando nessas novas tecnologias e na velocidade que as informações têm tomado, como é que a extensão, né, pensa, né, nesse caso, trazer a reflexão nesse sentido, como é que a gente vai pensar nisso? Sí, a ver, si entendemos que es una reflexión integral respecto de lo que mencionábamos a lo último, respecto del nuevo contrato, ¿no? En el sentido de que es importante reconocer que la práctica hoy y la intervención han ido sumando saberes, conocimientos, disciplinas, ¿no? El extensionista que pasaba por un asesoramiento técnico de tipo productivo fue incorporando elementos también de la sociología, la política, la administración, porque la institución le exigió en algún momento la búsqueda de nuevos recursos, de nuevas oportunidades y la mejora en sus procesos de intervención a nivel comunitario. Luego también fue sumando otros saberes y otros conocimientos que tuvo que ver hasta desde la psicología hasta la educación, la comunicación, y la extensión se movió siempre en un espacio, digamos, de múltiples conocimientos, ¿no? Y se nutrió de todas esas nuevas prácticas que le fue dando, digamos, una manera de actuar, una manera de ser de forma muy heterogénea y hasta muy, yo diría, caótica en algún sentido. Pero todo esto, digamos, sigue estando atravesado por una demanda permanente de nuevos conocimientos, de nuevas problemáticas, de un desborde, digamos, de procesos que acontecen en la comunidad y que no solamente tiene que ver con la función, con la tarea, con la misión o con el objetivo de la extensión, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la actuación entre las instituciones y los actores del territorio, tiene que ver con la articulación y las estrategias de articulación con otros actores también, porque a pesar de todo esto, siempre el extensionista se esforzó, digamos, y la práctica de la extensión se le solicitó más de lo que la práctica misma podía hacer, digamos, siempre era como que se le podía pedir un poco más. Entonces me parece que hoy es necesario reconocer, digamos, un relacionamiento desde una nueva visión. Y esa nueva posibilidad que nos brinda hoy este escenario es de sentarnos a discutir quiénes son los actores, quiénes son los sujetos y cómo nos relacionamos. Y es necesario hacer un nuevo contrato con esos sujetos porque las relaciones se han modificado sustantivamente. Si hay algo que nos mostró todo este proceso, es que aquellas cuestiones problemas que traíamos como problemas de carácter sustantivo, de carácter estructural, no se modificaron, se profundizaron. En este sentido, la desigualdad y las diferencias han sido tremendas en esta instancia y sabemos que hoy por hoy para resolver una nueva vinculación, una nueva relación, eso forma parte de los términos con los cuales que tenemos que trabajar. Ese pacto tiene que ser un pacto de una nueva relación desde un punto de vista ético, desde un punto de vista solidario, desde un punto de vista, digamos, integral de toda la cuestión, tanto con
todos los actores, como también con nuestra naturaleza, con nuestro ambiente. La cámara no. Sí, tengo miedo de resetearla porque... Lucas, pode ficar à vontade. Lucas, hay una pregunta de Lucas. Ajá. Entonces, voy a intentar hablar un poco en español, en portugués. Gracias. Mi pregunta dialoga un poco con la pregunta de la profesora Vivian acerca de la política de desarrollo territorial en la Argentina. Bueno, primero gustaría de saber de dónde parte esa política, su institucionalidad y también el papel que el INTA cumple en el trabajo, en el desarrollo de esa política en Argentina. Y así también preguntar cómo estás hoy la política en Argentina, de una manera general. Hago esa pregunta porque yo hice y hago parte de una experiencia en el sur de Brasil, que es parte de la política territorial brasileña. Y bueno, desde 2018, cuando cambia el gobierno, primero en 2016, cuando, bueno, se tiene el impeachment de la presidenta Dilma, nuestra política casi que se cierra. Y bueno, tuvimos que hacer otras estrategias para continuar nuestro trabajo. Por eso hago esa pregunta, ¿cómo estás hoy en Argentina, mismo con el cambio de gobierno, la situación de la política de desarrollo territorial y con el rol, el papel de INTA en ese trabajo? Bueno, gracias por la pregunta y por el esfuerzo en el español. Tal como comentamos, el trabajo en los territorios ha continuado en el INTA. Iniciado al principio de los 2000, ha continuado y tenemos un programa de desarrollo territorial que integra todas las tareas estratégicas de la institución, tanto en investigación como extensión. O sea, eso se mantiene. Un trabajo fuerte que se está haciendo es empezar con los desarrollos territoriales a nivel de nicho. ¿Se entiende? A nivel específico, en relaciones con municipios, en relaciones pequeños, para lograr cierta escalabilidad, avanzar y entrar en algún régimen. La idea, eso se ha mantenido. Obviamente, esto ha estado sujeto a los cambios políticos que ha habido en el 2015, 2016, donde prácticamente en los últimos 4 años del gobierno anterior hubo una decisión de trabajar fundamentalmente con los sectores más institucionalizados, algo que mostré yo en mi presentación con los círculos, ¿no? Pero no obstante, en una estrategia de resiliencia institucional, se siguió trabajando con la agricultura familiar y con los pequeños productores. Eso se ha mantenido y no se desmanteló todo el proceso que se había conseguido hasta ese momento. Ahora hay una nueva etapa institucional donde se le empieza a dar más visibilidad a la agricultura familiar y a los pequeños productores. Pero de todos modos, eso es una opinión particular, es importante que desde la institución se tome la decisión del sujeto agrario a defender. Hay un sujeto agrario que hay que defender y bueno, y es una decisión institucional, que muchas veces el extensionista no la tiene. Entonces, está sujeto a la demanda del medio, ¿no? O a la demanda del sector que más hegemoniza la producción. Eso creo que es importante tenerlo presente
Y bueno, nosotros creemos que el escenario tendencial de concentración y de expulsión de productores no es sustentable, eso es obvio. Entonces, estamos pensando en sistemas alternativos donde tiene mucho que ver el diseño de la transformación, cómo uno diseña la transformación que se puede llegar a dar en el territorio. Y a partir de ahí, bueno, es clave lo que decía Carlos, la participación con actores, los consensos y obviamente, después de todo ese proceso, la decisión política de llevarlo adelante, porque muchos de estos procesos necesitan financiamiento de los gobiernos. Entonces, ahí hacer política es decidir dónde uno pone el dinero. Entonces, muchas veces, eso es lo que, la última parte para lograr la ejecución. No sé cuándo. Muchas gracias. Gracias. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se vocês conseguem ler aí. O Eduardo Luft gostaria de perguntar sobre o tamanho e relevância da agricultura familiar em Entre Rios em comparação com a agricultura de larga escala. Há conflitos ambientais? Outra questão, como é a regulação do uso da água para irrigação nessa região? Bueno, nosotros tenemos, voy a empezar por la última parte que tiene que ver con el tema del agua. Tenemos la ventaja de tener dos grandes ríos que atraviesan por los costados de la provincia, el río Uruguay y el río Paraná, y un régimen de lluvia propicio, digamos, para el desarrollo de todo lo que es el sistema agrícola ganadero. En ese sentido, no tenemos un sistema de regulación público ni privado o una dependencia con un sistema de regulación. Hay otras áreas en la Argentina donde sí existe esto, ya sea en zona de Patagonia o como en Cuyo, por la región de Mendoza, San Juan, donde sí hay regímenes para el uso del agua, porque justamente son ambientes, digamos, de secano. Entonces, en esos ambientes sí hay una serie de institutos propios, digamos, para el cuidado del agua. Como decía, en nuestro caso esto no ocurre, estamos en un ambiente donde, bueno, esta no es una necesidad o una problemática importante. Por otro lado, el tema de la agricultura familiar en la provincia es una cuestión indudablemente relevante, porque esta provincia originalmente ha sido conformada por una migración propia de toda la zona pampeana, digamos, ¿no? De fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la mayoría de los migrantes se instalaron en distintas colonias que aún hoy persisten, digamos, esas colonias al interior de la provincia. En aquel momento, digamos, indudablemente que se pensaba en un modelo de provincia diferente al que tenemos hoy, y durante todo el siglo XX, digamos, esta transformación del sector ha sido muy importante, fundamentalmente, digamos, pensando en un proyecto que tiene que ver más con la concentración, un modelo de concentración de tierras que un modelo de desarrollo sostenible, diríamos hoy, de la producción. Por eso han crecido mucho las medianas poblaciones al interior, las medianas ciudades, digamos, que están alrededor de los 20.000 habitantes, concentrando mucho de lo que es la población rural y esas familias, digamos, provenientes del sector rural,
Y también, como decía Oscar hoy, mostrando algunos datos relacionados con lo que significa la pérdida de explotaciones de la agricultura familiar, ¿no? Este dato de más de 400 empresas familiares que van desapareciendo por año en la provincia es un dato importante, alarmante y preocupante porque, bueno, eso por otro lado constituye el nivel de concentración que existe, digamos, en otro sector, y esa concentración normalmente son de grandes productores que ni siquiera viven en nuestra provincia, sino que viven en otros lugares, ¿no? Del país o por fuera del país. Empresas, digamos, multinacionales. Con respecto a la... Disculpe, perdón. Quería agregar algo sobre la agricultura familiar. Argentina produce alimentos para cerdos y exporta fundamentalmente alimentos para cerdos o para otros animales. La producción alimenticia o la producción de alimentos proviene fundamentalmente de la agricultura familiar. Y esa importancia, ese rol clave en la agricultura familiar no tiene todavía el reconocimiento en el sector urbano, en grandes sectores de la sociedad. Y eso creo que es un problema a resolver, o por lo menos para rescatar la importancia de la agricultura familiar que debería tener en los sectores urbanos. Porque muchas veces se asocia la producción de alimento a nuestros saldos exportables. La pregunta sobre el tema de la agroecología en las estrategias de extensión, tenemos, con Gustavo, cuando nos visitó el año pasado, estuvimos asistiendo a algunos proyectos donde están organizados de un programa que se llama ProHuerta, que es un programa que lleva 30 años en la Argentina y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, principalmente. Y en este programa, digamos, uno de los principios que lo ha constituido ha sido justamente el tema de la agroecología, ¿no? Pensar, digamos, en los factores que tienen que ver con el conocimiento, el saber, la práctica y el desarrollo de, digamos, alternativas, pensando, digamos, en la calidad y la inocuidad de los alimentos, pero fundamentalmente también pensando en los procesos de integración, digamos, ¿no? De integración de saberes y de integración de experiencias a lo largo de todo el territorio. Esta es una de las experiencias. Hay muchas experiencias en procesos agroecológicos en nuestra provincia y en el país. Hoy en las universidades existen cátedras respecto de agroecología, digamos, de la disciplina. También en este momento hay una secretaría a nivel nacional sobre secretaría, ¿no? Secretaría de Agroecología que está, digamos, también llevando adelante gestiones en todo el país. Es decir, hay un avance en ese sentido, pero también se está tratando de generar el capital de conocimiento necesario como para poder sostener y sustentar estos elementos a todo orden, digamos, ¿no? Tanto en la agricultura intensiva como extensiva, o en las producciones extensivas, mejor dicho. Ese tipo de producción para el productor y agricultor familiar. Y luego la historia de preguntar. Y lo mismo.
¿Querés decir? No, decirlo vos. Bueno, en cuanto a lo que decía recién respecto de la producción orgánica, digamos, hay movimientos, hay organizaciones, hay instituciones dedicadas al desarrollo, a la promoción, a la búsqueda de diferentes alternativas. Todo lo que tiene que ver con la producción orgánica hoy por hoy tiene un fuerte, digamos, apoyo a nivel institucional y permanentemente, digamos, se valoriza mucho estos espacios que tienen que ver no solamente con el tema de la producción, tiene que ver también con el tema de la organización de los productores y tiene que ver también con la mejora en los intercambios, digamos, en los procesos de intercambio comercial, ¿no? En los espacios donde justamente este tipo de producción tiene un valor especial y un reconocimiento a nivel social también. En ese sentido se ha trabajado mucho con certificaciones sociales, donde participan consumidores y participan productores de todo lo que es la certificación de la producción orgánica. Hay distintas experiencias a lo largo del país en ese sentido y algunas más avanzadas y otras un poco más, menos, digamos, un poco más incipientes. Yo quería comentar algo completar algo sobre la agroecología. Como decía Carlos, tenemos experiencias de pequeños productores y también a nivel de ganadería y agricultura en el país, en grandes extensiones. La ciencia, gran parte de los procesos donde se basa la agroecología, están estudiados científicamente, o sea que el sustento científico de los ciclos biológicos es potente. Y en este tiempo donde se le da importancia a la ciencia, como hemos visto a partir de la pandemia del COVID-19, es importante tener presente que la ciencia, desde el conocimiento, puede hacer un aporte importante hacia el desarrollo de la agroecología. Por otro lado, encuentra una resistencia de los modelos más tradicionales, que muchas veces se basan en prejuicios o lo que se llama anticiencia. Entonces, me parece que hay un lugar de discusión donde la ciencia puede aportar al desarrollo de la agroecología a partir de fundamentos científicos y de decisiones de política pública basadas en ciencia. ¿Cómo hablar de margen de maniobra para la actividad de tensión en el sistema donde el Estado pierde cada vez más? Su rol depende de la captación de fondos de proyectos. ¿Qué pregunta, Gustavo? Creo que tiene que ver con esto que mencionábamos del tema de cómo construir una nueva relación institucional, digamos, ¿no? Cómo volver a pensar la relación institucional y cómo volver a construir autonomía en los profesionales que están dentro de las instituciones, sin que esa autonomía se vuelva un estigma por ahí, ¿no? Porque en INTA nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo concreto. Todos los años se ha perdido se perdió. ¿Estamos todavía? Sí. Hola, hola. Sí. Bien. Bien. En INTA tenemos un sistema de evaluación profesional todos los años. Todos los años se evalúa cada profesional que forma parte de la institución.
esa evaluación es una evaluación que tiene implicancias profesionales en la carrera y tiene implicancias también económicas, ¿no? Y esto, digamos, es un factor determinante, digamos, es un factor que muchas veces se vuelve, digamos, complejo porque uno quisiera tener las mejores evaluaciones para lograr un mejor ingreso y una mejor posición, pero este sistema de evaluación también es un sistema de ajuste de acuerdo a las expectativas que la institución quiere plantear. No hay una libertad absoluta, no hay una autonomía absoluta. El profesional debe adecuarse muchas veces al mandato que se requiere, ¿no? Y entonces, construir en ese espacio autonomía suele ser complejo porque uno debería olvidarse de esos dispositivos que existen de disciplinamiento para lograr una relación diferente, digamos, ¿no? Una escucha diferente y un proceso de sinceramiento entre lo que opinamos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos. Y no siempre las condiciones están dadas por, digamos, algunos de los elementos de la relación, algunos de los integrantes de esa relación, llamémosle institución profesional. A veces la institución está siendo también defraudada por el profesional y a veces el profesional siente que la institución lo defrauda. Es una relación compleja y es una tensión permanente, pero es importante también, me parece, que reconocer de que hoy por hoy estamos en una situación muy particular, muy especial. Durante este año todos estuvimos con la posibilidad de hacer trabajo remoto, ¿no? Este año ha sido un año muy distinto a los años anteriores. Mucha gente ha estado trabajando desde la extensión con trabajo remoto. Si eso lo imaginábamos el año pasado, era imposible ni siquiera discutirlo, porque nadie se imaginaba en una situación así. Creo que muchas de las instituciones públicas nunca pensaron en un escenario de estas características. Yo tengo conocimiento de lo que pasa en las universidades, porque también soy docente universitario, y muchas veces pensábamos en la necesidad de incorporar sistemas de educación a distancia, trabajo remoto, pero nunca nos ajustó, nunca nos exigió la realidad misma tomar esa decisión, ¿no? Esto fue fue la misma realidad que nos obligó a tomar la decisión de aislarnos, de utilizar la tecnología para nuestro trabajo. Entonces, yo creo que en ese marco tenemos que replantearnos todo. Tenemos que pensar que la construcción hoy por hoy va a pasar por una nueva forma de relacionarnos y un nuevo espacio donde tenemos que rediscutir ese relacionamiento, cómo se da con la institución, con los actores, con los sujetos con los cuales trabajamos, con los estudiantes, con los docentes, etcétera, digamos, productores. Me parece que es la oportunidad que tenemos de replantearnos todos estos elementos, ¿no? Pero la construcción de la autonomía y de los márgenes es una construcción que tiene que generar el mismo protagonista, el mismo sujeto, digamos, la misma persona que está a cargo de este proceso. Eu só queria fazer um depoimento rápido, assim, que
vou falar despacito para que Carlos e Oscar possam compreender. Nós ficamos 10 dias, 7 dias na Argentina conhecendo experiências de desenvolvimento rural. E visitamos vários municípios, acompanhado pelo Carlos. E o que mais me chamou a atenção, diferentemente da extensão rural brasileira, é a questão de trabalhar, de ter um trabalho muito articulado com a sociedade em geral. Assim, tu não conhece um projeto que não esteja conectado diferentes agentes, né? E nós tivemos essa oportunidade um pouco diferente do que é no Brasil. No Brasil parece que tem mais essa figura, às vezes tem dificuldade de fazer coalizões. Na Argentina me pareceu assim, pelo menos olhando, e foi essa a principal questão que me saiu assim dessa região, de Paraná, que não tem um projeto que o INTA esteja só. Se tem menos técnicos que no Brasil, então se tu pegar por exemplo, o município em Paraná, na cidade, não são muitos técnicos, mas assim, a quantidade de projetos em desenvolvimento é muito grande, e sempre com essa capacidade de digamos assim, de tecer, né, e de pensar uma rede, e muito com a ideia de território, né? Então, eu achei muito legal isso, sair, e essa preocupação da análise, né, da avaliação de um projeto, de onde se quer chegar com aquilo que está fazendo, né? Então, eu acho que nós temos, assim, fica a dica, né? Não sei se é dica, mas para quem quer trabalhar e avaliar projetos de extensão, né? Estudos comparativos, nós estamos muito próximos aqui de Paraná, dá 12 horas, né, de viagem. Então, o acolhimento, né, é muito interessante, né? Então, só queria colocar isso porque acho que é legal, né? Acho que nós desafiar enquanto programa, né, e estudos comparativos assim que permitam uma internacionalização maior, né, e também trabalhar com realidades muito próximas, né? Então, hoje, nós pegar a questão mesmo do abastecimento, o pessoal, o Oscar e o Carlos estão trabalhando com um projeto de ordenamento territorial com agricultura urbana, né? Então, eu acho que tem um bom campo de trabalho aí, e seria legal de aproximar mais o programa com eles, né? Com a Universidade Nacional de Entre Rios, que trabalha junto com o Instituto, com o INTA, lá em Paraná, né? Então, acho que tem boas possibilidades aí de conexão, né, de ações conjuntas. Não sei se temos mais alguma pergunta. Senão, nós vamos encaminhando para o encerramento desse momento. Pedimos, então, aos nossos convidados, se quiserem fazer o uso da palavra, fazer uma fala de encerramento, despedidas. Já avisamos que, em breve, Carlos e Oscar, enviaremos, né, um certificado registrando a participação nesse momento. E da nossa parte, eu já deixo registrado agradecimento especial ao professor Gustavo, que nos auxiliou no contato, e o GIPAG, e também aos alunos e professores colegas, então, que prestigiaram esse momento. Okay. Bueno, para nosotros ha sido un gusto compartirlo. Es una pena que no tengamos la cámara para saludarlos, pero lo hemos visto y hemos disfrutado las preguntas. Y si Dios quiere, nos veremos en marzo, donde podremos trabajar en el terreno, juntos, entre las dos instituciones. Gracias, Shainana, gracias, Gustavo,
y gracias al resto y a todos los alumnos. Somos docentes y sabemos la importancia de la formación en esta instancia de cada uno de los estudiantes. Simplemente dejarle mis saludos también y agradecerle por el espacio y por supuesto el compromiso permanente de todo lo que podamos construir y hacer juntos en esta búsqueda permanente que uno tiene de nuevas respuestas o de nuevos problemas que tenemos que enfrentar. Muchas gracias, un saludo para todos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Obrigado, obrigado, professores, obrigado aos alunos por esse importante momento, né, de compartilhar tantos saberes, conhecimentos de uma longa estrada que esses professores têm para compartilhar conosco, e tenho certeza que vamos aprofundar essa parceria com a universidade, e estamos aguardando os senhores em março, então, para continuar os trabalhos. Obrigada a todos. Muchas gracias. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Adiós. No sé cómo se habla.